Marinela, querida, buenos días, ¿cómo estás? Estás al aire de la 100.3 Radio X, el programa Despertar Boliviano como todos los domingos de 8 a 11 de la mañana. Muy buenos días, Modesto. Un gran gusto saludarte. Un gusto enorme llegar a toda la audiencia que te sigue lealmente Te domingo escucho a muy domingo. bajo, Marinela. Vamos a darle volumen, por favor. Está llegando muy baja la señal. Eh, es realmente un placer para mí poder llegar. Acá hay que aumentar a la computadora. eh, a toda la gente que sigue y que por supuesto le pido, por favor, preste mucha atención a este programa porque definitivamente estamos hablando de un plan macabro de separatismo al que nos han inducido con la excusa del censo. Y esto es importante que lo sepa la gente, es importante que todos, absolutamente todos, estén conscientes de que les hemos ido advirtiendo una y otra vez que esto obedece a un tema separatista, que ahora se consolida con la serie de clamores, que ahora se consolida con una serie de clamores y spots publicitarios muy bien elaborados que dicen vamos a la independencia ya que este gobierno nos discrimina, no nos quiere y no sé cuánto verso más. Esta es la realidad, este siempre fue el objetivo y por supuesto yo le quiero decir a la gente que en este mar de traidores que tenemos en la clase política, simplemente han servido para que intereses foráneos lleven adelante este plan que por supuesto están detrás del separatismo, del secesionismo, de convertirnos en una nueva Yugoslavia, en balcanizar Bolivia. O sea, ¿por qué nombro Yugoslavia? ¿Por qué nombro los Balcanes? ¿Por qué nombro Cataluña en el artículo? Porque es exactamente lo mismo que ha hecho Soros en España, en Yugoslavia, en los Balcanes, y ha introducido incluso su operador en los Balcanes, cáigase de espaldas, Modesto, su operador en los Balcanes, ¿sabe quién era? Eduardo Roza Flores, el que estuvo en el caso terrorismo. Él incluso le financió películas. La película Chico ha sido financiada por Soros. Él fue su operador de violencia en todos esos países. Y es importante que la gente vea que esto no obedece solamente al tema del censo ni nada por el estilo. Les dijimos, quieren abrir la constitución, quieren si no lograban el federalismo, por supuesto que iban abriendo la constitución, se requiere para hacer que el Estado sea federal. La otra forma es por la violencia lograr el separatismo. Ahora hay muchos elementos y muchos componentes que es necesario traerlos al análisis, Modesto. Todo el mundo se preguntará, ¿dónde están el 50% de las acciones que los bolivianos tienen en ferrocarriles? Les voy a refrescar la memoria. Sánchez de Lozada enajena, quiere decir capitaliza justamente a estos chilenos, los Luxi, Cabaroa, socios de Soros, puntales de Soros en el continente, capitaliza en 13 millones tanto ferrocarril oriental como occidental. Los ferrocarriles siempre han sido tema de invasión, siempre fueron el caballo de Troya de estos mafiosos. Ahora, yo hablé con uno de los miembros de la familia Luxic, no porque yo lo hubiera buscado. Este me llamó por teléfono para cuestionarme algunos artículos que yo hubiera publicado, para pedirme mis fuentes, para cuestionarme por qué habría sacado yo esos artículos y que me gustaría que le revelara, que le gustaría que le revelara mis fuentes. Y yo le dije que estas fuentes eran públicas, pero este miembro de la familia de los Luxic, que se llama Ronald McLean Avaroa, me dijo que el consorcio familiar había entregado los ferrocarriles a un hombre llamado Carlos Gil, pero que no habían recibido un solo peso a cambio. Primero mire cómo viene la mano. Los ferrocarriles, cuando primero empieza la etapa de privatización
a la cabeza de Jaime Paz Zamora, un chico de Lovaina, de la socialdemocracia, igual que Alan García, igual que Menem, igual que todos. Empiezan los procesos de enajenación de las empresas, que fueron en toda América Latina. Entonces, Jaime Paz Zamora logra privatizar una cantidad de empresas, pero llega al fin de su mandato y no privatiza las más importantes. Privatiza Fabose, los hoteles prefecturales, donde hacen grandes negocios. ¿Quiénes eran sus ministros de Jaime Paz Zamora? ¿Sabe usted? Los privatizadores. Samuel, Decímelo, Dor Samuel Doria Medina y el Jorge dueño Luis, del cemento. el que se adueñó del cemento, compró en 33 millones acciones y después el primer año ganó 33 millones. ¿Qué le parece? Un negocio Negocio recontra, redondo. claro, y compró Pancesa. Después, este par de sinvergüenzas como son Doria Medina y Tuto Quiroga se enriquecieron vendiendo hoteles prefecturales que habían en todas las regiones. Acuérdese que en todos los pueblos, en las capitales de provincias, habían hoteles en las plazas principales que más que digamos que lo que valga el hotel o su royalty o cualquier historia, lo que valía era el terreno. ¿No? Que estaba en grandes extensiones en las La ubicación que capitales, tenía. claro, en las capitales de provincias. Después, estos no lograron vender el Hotel Sheraton, pero vendieron el Hotel Crillón y vendieron una cantidad de hoteles más. Acuérdense que el Hotel Crillón estaba en La Paz, en una súper buena ubicación también en La Paz, en la Isabel la Católica, y por supuesto, estos se enriquecieron a costa de ese proceso que obligaba el Banco Mundial, que nos mandaba Jeffrey Sachs y nos decía, desháganse de sus empresas, el Estado es mal empleador, el Estado no sirve, y todas esas empresas estratégicas que nunca debieron salir del poder del Estado, como las petroleras, las energéticas y todas las aguas y todo aquello, empezaron a ejercitar presión. Cambia el gobierno, llega Sánchez de Lozada, claro, siempre renuevan las caras de los que hacen daño al país, los gringos, los Sí. británicos. Entonces entra Sánchez de Lozada y nos Van sale, rotando, ¿ah? van rotando, digo, los personajes. Exacto, y son los mismos siempre. Acuérdese, voy a decir una nota entre paréntesis, el abuelo de Sánchez de Lozada era sirviente de los Rothschild en sus mineras. El padre Enrique Sánchez de Lozada era también otro sirviente, trabajaba en ferrocarriles, trabajaba con los Rothschild, con los Luxic, era su contador, su administrador, y después lo hacen a su hijo presidente de Bolivia. Y es así. Va a fijarse, por eso la estaban preparando ya a Evalís, por eso lo preparan al hijo de Jaime Paz Zamora, por eso Manfred Reyes Villa entra a la escena con hijo, porque por supuesto van rotando en familias. Mírela, la ministra Marianela Prada es la sobrina de Yolanda Prada de Banzer y de Hugo Banzer Suárez, es la hija del que ha administrado toda la fortuna que ha robado la hermana Yolanda Prada de Banzer, que ha robado a Marinela, los bolivianos. El, Marinela, el padre de Luis Fernando Camacho era el testaferro del cuñado de Banzer. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de Marinela, una perdóname. manga de traidores. Dígame, Modesto, por favor. Te quería decir para refrescarle la memoria al fanático del MAS. Repetime, Marinela Prada, ¿quién era? Ellos dicen gobiernos de dictadura, gobiernos de derecha. ¿Qué le decimos a los masistas fanáticos del MAS? Marinela Prada, ¿qué hace un gobierno del MAS que hoy pisa fuerte en este gobierno de Arce Catacora? ¿Y estuvo con Evo también o no? Pero por supuesto, si ella estuvo como directora de Lima Ball, ella le dio permiso a los iraníes para que con bandera boliviana sus embarcaciones naveguen, trafiquen con armas, órganos, cocaína y todos los negocios más oscuros. Ella fue la directora de Lima Ball, ella le dio banderas.
la gente busque en este momento en Google y va a encontrar que cuántas embarcaciones iraníes del terrorismo han caído con bandera boliviana. Y resulta que los organismos internacionales que saben y participan de todo este latrocinio no dicen nada, ni van a decir dónde estaba la OEA, dónde estaban Naciones Unidas. Son una mafia organizada que Lo están. dejan trabajar porque todavía les sirven, si no ya le cortan los pies. Claro, si fuera real que fueran opositores o estarían luchando contra todo esto, ya se los hubieran llevado presos, pero 100 veces. Pero obviamente son parte de este plan macabro de apoderarse del continente, no importa matando gente, no importa matando de hambre, cometiendo genocidios. Cuando sucedió el incendio en Santa Cruz, el autoatentado, no están acostumbrados a autoatentados, el caso terrorismo fue un automagnicidio. Ahora seguro van a venir los infelices del GIEI a decir que han masacrado pobrecitos indígenas en Santa Cruz. ¿Y qué hacían en Santa Cruz? Esos pseudo campesinos organizados que son militantes del movimiento al socialismo, porque usted ha tenido en su programa al verdadero ejecutivo de la CSUCB, no al sirviente, no a los que están vendidos y que han conformado organizaciones paralelas, ¿eh? Entonces, esta es la realidad. Entonces, yo no sé si voy a hilar con lo que estaba exponiendo Modesto, pero no me acuerdo dónde me he quedado con el tema de estos. No, Marianela Prada, cuando estaba en ese momento Claro, o de sea, Goni. estos personajes solo están detrás del separatismo. Su objetivo final no era el censo. Ellos han buscado una y mil maneras de quebrar a Bolivia ante una guerra civil. Eh, Han buscado el conflicto por todos lados, deteniendo a gente de Coca, cometiendo abusos en Cochabamba, en La Paz, en todos lados, pero la gente no le ha dado bola, no le ha respondido. Entonces ellos querían esa confrontación, esa guerra civil. Luego se han ido a Santa Cruz. En Santa Cruz, obviamente, el que ha iniciado todo el tema, la farsa del indigenismo, ha sido Carlos Romero, que hoy día lo está delatando a su cómplice, Cuellar. Dice, este no se llama Cuellar, este tiene una identidad falsa, se llama Rolando Enríquez. Claro, sí, ellos le han dado la identidad falsa. ¿Por qué? Porque él se fue a meter una bomba a Unitel junto con Navazurita, George Navazurita, un militar con el que ha ido, pero han tomado corajina, whisky, se han emborrachado Sí. y se han estrellado después de meter la bomba en Unitel, se han estrellado contra un poste. Y obviamente lo que hace Romero ahora es delatarlo. ¿Por qué no lo delata Delgadillo? ¿Cómo lo mandaron a asesinar a su esposa que tenía todas las grabaciones del caso terrorismo y los amenazó con sacarlas? Estamos Y hablando de la periodista, ¿no? de Analí Analí Guaychú. Guaychú. Entonces, él se pone en una conferencia de prensa este fin de semana y dice que este Rolando Cuellar, que ha puesto la ventiladora en contra de Evo Morales, que es un tipo que está con identidad falsa. Él ha sido ministro de autonomías. Él es miembro de una ONG de Soros. Él ha recibido, y les estoy hablando de Carlos Romero Bonifaz, alias el Sapo Romero, alias el Era AT, ministro de gobierno de Evo Morales, el que era ministro de gobierno de Evo Morales. Y por el que perdió supuesto, un viceministro en Potosí a contra nombre los de mineros. los indígenas, el que lo mandó a matar a Illanes, así de claro. Exactamente. A nombre de los indígenas que no han recibido un mango de estos, sabe que cuánto ha recibido en la primera etapa, he perdido la pista en la segunda etapa, 20 millones de dólares de Soros, ¿ya? Hillary Clinton ha recibido 14 millones para su candidatura presidencial. Imagínese la importancia que tiene esta ONG CEGIS, Centro de Estudios Jurídicos para los temas de tierra, ¿ya? Entonces,
El director de esa ONG de Soros, ¿quién era? Carlos Romero. ¿Quiénes han pasado por esa ONG? ¿Quiénes eran los traidores delincuentes? Uno, Alejandro Almaraz, que está en el CONADE, ¿no? En el CONADE, en las falsas oposiciones, ¿no? Estaba el Rada, el ministro de gobierno que robó shampoo y lo detuvieron en no sé qué país, ¿se acuerda? Robó Ah, perdón, sí, shampoo. creo que fue en México. Ah, Fue en sí, México, creo. creo que sí fue en México. Robó shampoo y lo detuvieron. Ese era también del CEGIS. El Carlos Villegas, que era presidente de YPF y que se murió, ese Sí. también era del CEGIS. ¿Quién más le puedo decir? Álvaro García Linera, también del CEGIS. Y una cantidad de maleantes, discúlpeme la palabra, de delincuentes que han saqueado este país con la ayuda de estos O sea, mafiosos foráneos. Marinela, ahora se entiende por qué los ubican en ciertos lugares estratégicos para recuperar todo lo que otorgan. Exacto. Mire, usted lo ha dicho bien. El lugar más estratégico no podía ser el Ministerio de Autonomías. ¿Cuándo estuvo de ministro de Autonomías Carlos Romero? El 2008. Y desde el 2008 empezó a meterles a los indígenas, ya, en lugar de darles agua, salud, educación, escuela, seguridad, que no tienen nada, están merced a los delincuentes políticos, dirigentes, porque ejercitan una dictadura sindical. Por lo menos nosotros, los ciudadanos, los citadinos, tenemos radios, prensa, abogados a la mano, tenemos una policía a la mano, aunque la policía está bien venida a menos. En esos lugares, si usted quiere hacer una denuncia, tiene que caminar kilómetros. Si quiere mandar a sus hijitos al colegio, tiene que caminar kilómetros. Si quiere hacer algo en torno a vender productos, alimentos, tiene que caminar kilómetros en lugares donde ni siquiera hay carreteras. Gracias a José María Bakovic se han vertebrado muchas carreteras que el cínico sinvergüenza Evo Morales las ha presentado como si fueran de él, por eso lo mataron a José María Bakovic. Entonces, dicho eso entre paréntesis, es importante decir, en resumen, porque se Marinela, me pueden Marinela, ir espera un nombres, poquito. antes Ahí de terminar quiero, esta idea, sí, sí. 40, entre 40 ministros y viceministros ha metido a gobernar la ONG CEGIS, financiada por Soros, a la cabeza de Carlos Romero y de Álvaro García Linera. A su vez, estos han sido directores, han rotado. Así que lo escucho, Modesto. ¿Sabes qué quiero subrayar? Quiero que me subrayes quién era José María Bakovic y quién es el que hizo todas las carreteras, ya, cuál fue la presión que hicieron contra esta persona hasta liquidarlo. José Subrayámelo María, eso bien, porque ayer justamente estuvimos hablando, ayer era aniversario de Potosí, estuve hablando con una persona que tiene una pequeña afinidad al MAP, yo no tengo ninguna ideología, pero escucho, me gusta escuchar y decirle, mira, esto se trabajó anteriormente, quiero que vos me lo subrayes, quién era José María Bacoví, por qué hizo el más uso de todo este planteamiento, del trabajo de esta persona, para decir nosotros lo hicimos. ¿Mm? Incluso creo que en momentos determinados ya había carreteras terminadas y que las volvieron a pagar. Corregime si estoy en lo correcto o no. Exactamente, usted está en lo correcto, mi querido Modesto, porque comienzo diciéndole a quiénes le volvieron a pagar. Lo que pasa es que George Soros financió la campaña de Cristina Fernández de Kirchner, financió la campaña de Lula, Luis Ignacio Lula da Silva, y financió la campaña de Evo Morales. Entonces, este personaje eh, cobró el dinero, en el caso de Bolivia, con el tema de las carreteras. Él era accionista mayoritario y tenía un palo ¿Gobierno de blanco, quién era ese momento? OAS. O sea, ¿qué me ha preguntado? ¿Quién está en el gobierno como presidente?
En ese momento, estoy hablándole de la elección del 2005, en la que hace su Sí, ingreso Evo Morales. Y bien, por bien, supuesto, estaban otros testaferros de Soros, como eran Carlos Mesa y el sí. chorizo, no recuerdo el nombre del que fue presidente del Tribunal Supremo. Eh, bueno, me he La olvidado. chipa no estaba. ¿Ah? La chipa no. No, Otro Lanchip que era fiscal general, es fiscal general del Estado que ha general, sí. entrado con trampa, con la ayuda de Bien. Evo Morales, es su cumpa. En todo caso, eh, se convocó a elecciones y bueno, antes de que Evo Morales llegue al poder, se fue con Carlos Mesa durante su gestión a firmar un contrato del gas por 27 millones diarios de pies cúbicos de gas a precio solidario, a menos de la mitad del precio real. ¿Qué pasó? Hacían creer al mundo que Bolivia estaba siendo solidaria con los argentinos y no estaba siendo solidaria con ningún argentino, porque vaya y pase fuera solidario con los argentinos, que por los fríos que tienen puedan energizar sus calefacciones o por los calores intensos puedan energizar sus ventiladores. No, era exactamente para Soros, ¿eh? O sea, fueron solidarios con Soros. Fueron solidarios con Soros estos delincuentes porque el gas se fue a Argentina, Argentina lo metió en una planta de separación, vendió gas entero y también vendió metano y despachó a Chile, aumentándole precio. Manda a Chile y Chile manda a California. Igualito el gas, a pesar de la guerra del gas, salió por Chile, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Es importante que la gente sepa que en ese momento Evo Morales, antes de llegar al poder, él con Carlos Mesa firmaron ese contrato. Si bien no estampó su firma Evo Morales, pero fue el artífice principal de ese acuerdo. El delincuente Soros le pagó su campaña y a manera de retribución habían tramos carreteros que la Queiroz Galbao había concluido y estaban pagados. Lo que hizo José María Bakovic fue dar examen de competencia y entrar a caminos. Creyeron que lo podían torcer, como tuercen a la mayoría de los políticos. Este les cortó las uñas a todos, de izquierda, de derecha, de centro, a todos. Entonces lo tenían que liquidar. No admitió corrupción en caminos. Entonces fue ejecutando las obras, pero con unos precios que no se parecen para nada a los actuales, a los que ha pagado este narco régimen. Ese tramo carretero que estaba listo con la Queiroz Galbao obligó a que se le transfiera cuando lo tumbaron a Bakovic, se lo transfirieron a la OAS, porque mediante OAS vino el financiamiento de la campaña. Entonces le transfirieron el tramo carretero de un tramo que ya estaba totalmente pagado y que ya estaba concluido. Y ahí le aumentaron un sobreprecio de 100 millones de dólares solo a ese tramo. Luego, obviamente, tienes todo el tema Lavajato, cuyos sobornos ha cobrado Arce Catacora para Evo Morales, ha El actual cobrado presidente. el hermano de María Galindo, que se llama Antonio Galindo, que murió en un accidente de tránsito y fue a cobrar por Carlos Mesa. Uno de los cobradores fue el hermano de María Galindo. Y él cuando cobró el dinero, a poquito sufrió un accidente. Y no sé si volviendo del Perú o demás, sufrió un accidente y se quedó con el dinero. Carlos Mesa le fue a tocar la puertita a la esposa y le dijo que le devuelva su dinero. Y la esposa le dijo, dame un recibo de que mi esposo te debe eso, inmediatamente te doy, le dijo. Y claro, se murió y la viuda quedó feliz, en todo caso. Ya, 16 veces denuncia a la prensa peruana que Carlos Mesa ha ido a cobrar personalmente sobornos después de aquello. 16 veces. Y los peruanos dicen,
mostrando las cuentas. ¿Quién es tan bruto de venir 16 veces al Perú y de abrir 16 cuentas en bancos para que le hagan los depósitos? Dejaste todas las manos pegadas, o sea, todos los dedos pegados, dejaste ahí. Totalmente. Y ese noticiero donde lo denuncian a Carlos Mesa, lo pueden encontrar. Tanto es así, Modesto, que la Fiscalía peruana lo ha convocado a declarar poco antes de que llegue Castillo al poder, lo ha convocado a declarar a Luis Arce Catacora, porque él también recibió sobornos para Evo Morales. Lo ha convocado a declarar a Carlos Mesa. Y llega Castillo y por supuesto ninguno va. ¿Eh? Se O sea, se aplaca. tapan entre ellos. Pero obvio, mire usted, a Carlos Mesa le ha perdonado a Tuto Quiroga el juicio por los petrocontratos. ¿Quién ha vendido, quién ha regalado las refinerías? Tuto Quiroga. ¿Saben cuánto? En 40 millones en cada una. ¿Y saben cuánto las ha recomprado Evo Morales? En 500 millones. Espera un poquito, espera un poquito, a ver. O sea, lo venden a 40 millones ¿Sí? y vuelven a comprar el Estado boliviano, saca de sus arcas, ¿en cuántos millones? 500. ¿Quién estaba de ministro de Economía en ese momento? ¿Qué importa? Evo Morales ha recomprado. De Bueno, ministro. ahora pregunto, Marinela, pregunto. No es que Evo Morales se llenaba la boca de que estamos cuidando la plata de los bolivianos. Evo Morales O es un sea, delincuente, igual que pasa el Tesoro. negociaste son Le con voy los a bolivianos comentar. para vender en 40 y comprar en 500. ¿Dónde está la ganancia? Exacto. Algo bajo la mesa tuvo que haber habido. Claro que sí, no le ponga la menor duda. Le voy a poner un ejemplo. Cuando a estos delincuentes, ampones internacionales que roban a los argentinos, a los bolivianos, a los paraguayos, a los colombianos, a todos los idiotas del continente, ¿sabe qué hacen? Resulta que se me ha ido la idea, se me ha escapado la idea. ¿Dónde se ha escapado? No sé qué quería decir. No, pero a mí lo que Eh, me interesa, Marinela, ¿sabes lo que me interesa a mí? Es saber lo siguiente, escúchame. En la gestión de Arce Catacora como ministro y como presidente de la Asamblea ya Nacional retornó la idea, retornó la idea. sí, Permítame antes de que se me vaya. sí, sí. Las mineras, las petroleras, que han hecho a lo largo de la historia, cuando menos con Bolivia, o que les entregan Nacionalizar. concesiones mineras, ¿no ve? Hablaremos de Patiño, de los varones del estaño. Marinela, me quedan 4 minutos. 4 minutos me quedan. Patiño, ¿Quieres que te... Aramayo y Hochel, ¿no? Sí. Entonces terminan de sacar todo el estaño estos delincuentes y le dicen al gobierno, ya, ahora nacionalizame. O sea que además de habernos O robado, sea, te nos roban piden todo. indemnización. Y eso es lo que ocurrió con Evo Morales, si usted quiere. ¿Ya? Tuto Quiroga ha vendido en 40 millones la refinería Guillermo Elder, llamada Palmasola en Santa Cruz, y la refinería Gualberto Villarroel en Cochabamba, y la refinería, no la quisieron aceptar, la refinería de Sucre que se llama Carlos Montenegro, y por supuesto lo que ocurrió fue que 40 millones costó para Petrobras y Soros la Gualberto Villarroel y la Guillermo Elder. O sea que pagaron 80 millones por las dos refinerías. Y además llegaron a pagar un total de 115 millones porque habían algunos stocks de líquidos, ¿no? Entonces, las plantas de almacenaje, 29 kilómetros de ductos en 12 millones a la misma empresa Petrobras y Soros, ¿ya? ¿Para qué? Para que roben el gas y el petróleo a manos llenas. Y después, cuando viene un agotamiento, le diga, nacionalizame o recomprame. Y eso es lo que ha hecho Evo Morales. Las dos refinerías las ha recomprado 10 años más viejas. O sea, es como si usted venda su auto
en $10,000 hoy día y dentro de 10 años lo recompre. El mismo vehículo más obsoleto lo Y más recompre caro. en $100,000. Eso es lo que ha ocurrido. Y bueno, por esos temas nunca le han hecho proceso por ningún petrocontrato. Se han ayudado, se han salvado. Él lo ha salvado de los procesos de los esposos Andrade. Evo Morales ha sido ayudado con todos sus procesos. Hasta esta Alvarado que ahora está de encargada de negocios, su ex pareja, su ex concubina, la madre de la hija de Evo Morales de Baliz, que tanto lo ha perseguido judicialmente hasta lograr que un juez reconozca a su hija, porque él no la reconocía, un juez reconoció a su hija. Entonces, ahora esta ha tenido una radio con contratos multimillonarios y ella, no estando aquí, sigue recibiendo contratos su radio y ahora está encargada de negocios, haciendo grandes negocios de narcotráfico en Paraguay. Entonces, esto es lo que vemos. Toda aquella gente que está en los cuerpos diplomáticos y consulares bolivianos están metidos hasta el coto en narcotráfico. Esa es la realidad. Y esa su esposa obviamente está operando con los carteles de la droga en Paraguay. Y esto ha sucedido con todas las empresas, con los procesos de privatizaciones y después de nacionalizaciones. Han habido 3 nacionalizaciones. Diría que una ha sido más o menos verdadera, pero el resto han sido una imposición, una farsa. Por eso usted va a ver que los políticos se repiten. Está o el hijito o el pariente o la hija o el sobrino, pero todos son del mismo esquema. Imagínense en 1800 el sirviente de los Rothschild, ¿sabe qué se llamaba? Sánchez de Lozada Sánchez Bustamante, el abuelo de Goni. El padre de Goni, Enrique Sánchez, ha sido también parte de ese esquema. Y después se lo traen al hijo gringo y lo meten a hacer las fechorías de la capitalización en Bolivia. ¿eh? Yo le pongo duda y Estamos quedando sin el Zoom, Marianela. Quiero que lo cierres. lo cierro. Un fuerte abrazo, Modesto. Marianela, pendiente queda lo de Arce Catacora las dos veces, en dos gestiones de Evo Morales y de Sánchez Lozada, que saquearon el Banco Central de Bolivia. Correcto. Queda Te mando pendiente. un abrazo grande a la Un distancia abrazo. y un saludo muy grande para tu equipo. Muchas gracias, Modesto. Un abrazo.